Estamos hoy aquí para anunciar el Día del Patrimonio que tendrá lugar en fechas sábado 1 de octubre y domingo 2 del mismo mes. Y para celebrar también la figura de la homenajeada, en este caso Concepción China Zorrilla, y una consigna que siempre acompaña al Día del Patrimonio, que es Cultura de Dos Orillas. Siempre es grato, creo, y necesario recordar que el Día del Patrimonio, más que un día, es un proceso. Es un proceso que se inicia cuando termina cada día y empieza la tarea y el trabajo para otro día, con la importante, diría, participación de los funcionarios en un esfuerzo, en un trabajo permanente, y también de muchos actores de la vida cultural del país que están dispuestos a abrir las puertas de sus bienes, a producir eventos y actos culturales, a sumarse a festejar la figura del homenajeado o de la homenajeada y, por supuesto, también permitirle a la población del país a disfrutar de ese excepcional día de la cultura del Uruguay. Pero el perfeccionamiento y la innovación deben también acompañar ese esfuerzo. Y siempre hay una capacidad creativa que está dispuesta, que está al servicio de esa organización, al servicio fundamental de lo que es cada una de esas tareas, de lo que es la organización misma y, por supuesto, también lo que hace a presentar el Día del Patrimonio, cada Día del Patrimonio, como un hecho nuevo y diferente. En este Día del Patrimonio, yo creo que hay un elemento que es nuevo y que creo que va a quedar de ahora en más, y es que la noche del viernes previo, es también una noche de festejo, de incorporación, de ampliación del Día del Patrimonio. Y en este día, justamente, es que hemos propuesto un interesante conversatorio con actores muy vinculados a China Zorrilla y que, por su amistad, por su conocimiento, nos van a brindar un interesante espacio de reflexión, de comentarios de la vida de China, y que tendrá lugar en el Auditorio del Sodre, en la Sala Fabini, a las 6 de la tarde, donde la entrada será gratuita. Las entradas estarán ya a disposición a partir del mediodía en Ticantel, y participarán allí personajes inolvidables, personas de muy grata relación con China, como son Carlos Perciavale, Luis Brandoni, Soledad Silveira, Mario Morgan, con quienes nos veremos en esa noche y podremos disfrutar de los aportes y los recuerdos de ellos. Esto es, creo, en alguna medida un fenómeno nuevo, el de incorporar ese viernes a la noche como parte del Día del Patrimonio. También nos importa destacar que en un convenio que habíamos firmado allá por el año 20 con el Instituto Nacional de Estadística para conocer mejor el Día del Patrimonio y tener datos más precisos, pero que no nos permitió la pandemia desarrollarlo y poder efectivamente realizarlo, por lo menos con datos más objetivos, dado que fueron días muy especiales los días del patrimonio del año 2021.
Bueno, este año sí tendremos un conjunto de actores en el escenario del Día del Patrimonio que estarán relevando información para tener datos más precisos de este Día del Patrimonio. Me parece que esto es interesante porque va en el camino de objetivar, de poder desarrollar políticas certeras de aquí en más a partir de esos datos que surgirán. También en este Día del Patrimonio, a partir de un acuerdo, en alguna medida tácito, que se ha dado entre el INCAU, la Embajada Argentina, la Intendencia de Montevideo, la Comisión de Patrimonio, será posible asistir a más de 100 lugares donde se proyectarán la obra cinematográfica de China Zorrilla, también de entrada gratuita en distintos teatros, cines, clubes, que permitirán difundir esa parte fundamental de su producción. Finalmente, no quiero terminar esta locución sin agradecer a la familia Zorrilla, que jugó un papel muy importante. Yo siempre hablo de ecosistemas del Día del Patrimonio. Bueno, la familia Zorrilla jugó un papel muy importante en este ecosistema y nos dio un apoyo enorme en lo que hace a información, en lo que hace a brindar documentos y, bueno, su participación debe ser recordada. Nada más, muchas gracias. Es un honor para el Correo Uruguayo poder participar una vez más en el lanzamiento de este evento nacional tan importante a esta altura para todos los uruguayos. Y en ese sentido queremos agradecer a la Comisión del Patrimonio que nos honra con el lanzamiento de este sello postal en su lanzamiento. Hablar de la señora China Zorrilla es hablar de una embajadora de la cultura, como bien lo ha dicho la señora Cristina Morán. Y también seguramente lo hará mención el señor ministro. Pero me quiero referir básicamente al Correo Uruguayo. El Correo Uruguayo, en esa función que tenemos vinculada al aspecto sociocultural, se destaca fundamentalmente la emisión de sellos que alimentan de alguna manera a la filatelia, esa hobby, esa ficción tan linda y tan silenciosa. Pero no es lo único que hace el Correo Uruguayo en ese contexto sociocultural. Seguramente es lo más conocido. También tenemos otras actividades socioculturales, como por ejemplo es lo vinculado con la pesquisa neonatal, con el reparto de medicamentos a los más carenciados, con los centros de cercanía. En fin, muchas actividades realiza el Correo, de las cuales la filatelia sin duda es la más conocida. Y es la más conocida porque tiene un rol social y muy vinculado también con el patrimonio, porque entre otras cosas permite que hechos importantes vinculados con la cultura, con el arte, perduren en el tiempo. Eso es una de las funciones principales de la filatelia y quienes la practican se encargan de llevar adelante y de mantener en el tiempo parte del acervo cultural de los pueblos. Por lo tanto, entendemos que este sello, en homenaje a la señora Concepción Zorrilla, es un justo y merecido reconocimiento del Estado uruguayo, que a través del Correo se materializa y que hoy lanzamos en homenaje a ella y al patrimonio de nuestro pueblo. Por lo tanto, queremos agradecer a todos y expresar una vez más la alegría que nos brinda poder participar de este evento en apoyo a la cultura nacional. Muchas gracias. El director de Patrimonio hablaba en su intervención de una suerte de liturgia ciudadana, y el Día del Patrimonio es eso. Efectivamente, existe desde el año
1995, es decir, desde el siglo pasado. Y se ha cumplido regularmente, aún en tiempos de pandemia. Y creo que con mucho orgullo vamos a poder decir siempre que nos tocó tener que enfrentar una pandemia, nos tocó tener que enfrentar una pandemia a muy poquitos días de haber llegado al gobierno, y ni siquiera eso frenó esta tradición que se aproxima a cumplir 30 años. Es una larga tradición, pero sobre todo, es una larga tradición que en primer lugar muestra lo mejor de la política uruguaya. Han pasado gobiernos de todos los colores a lo largo de estos casi 30 años, y el Día del Patrimonio nunca se interrumpió, siempre se continuó. Cada nueva administración lo incorporó como propio, y eso habla de esa capacidad tan linda de la democracia uruguaya de ser capaces de construir continuidades, de construir acumulaciones por encima de la rotación de partidos en el ejercicio del poder, que es el componente fundamental y natural de la democracia, el componente que nadie debería ver como un problema, sino como un fenómeno justamente que expresa la libertad de los ciudadanos. Pero bueno, cuando uno mira a veces en otros lados, ve que eso que debería tomarse como natural muchas veces se convierte en motivo de tensiones o de crisis, y uno ve que en otros lugares a veces hay una tendencia casi a refundarlo todo cada vez que asuma un nuevo gobierno, y por suerte los uruguayos estamos muy lejos de eso. Y construimos y acumulamos y construimos sobre lo construido, y creo que eso es un componente esencial de nuestra convivencia, y un mérito compartido, un mérito del que podemos sentirnos orgullosos todos, con independencia de cuáles sean nuestras preferencias políticas. Pero esta continuidad del Día del Patrimonio no es un mérito de los gobiernos, no es un mérito del sistema político. Lo que asegura esta continuidad es que el Día del Patrimonio se ha convertido en una fiesta popular. Los uruguayos en todo el país se apropiaron de esta festividad, la hicieron suya, no solo en el sentido de, como recordaba Cristina, ir a visitar lugares que se abren excepcionalmente, sino también en el sentido de proponer actividades. Ustedes tienen por ahí la guía para este año, cargadísima de actividades. Bueno, una proporción muy pequeña de esas actividades son de iniciativa estatal. Solo hay algunas que son impulsadas por el gobierno nacional o por los gobiernos departamentales. Hay una enorme cantidad de actividades que son organizadas por asociaciones civiles, por grupos, por todo tipo de instituciones que se pliegan, que proponen, que enriquecen el menú de opciones que tenemos en esos días. La vitalidad y el significado del Día del Patrimonio están directamente asociados a este hecho de haberse convertido en una fiesta popular, y qué lindo y qué bien habla de los uruguayos que una actividad esencialmente centrada en lo cultural se haya convertido en una fiesta popular. Eso no pasa en todas partes. El Día del Patrimonio tiene su historia y se ha ido modificando con el paso del tiempo. Fíjense qué curiosidad, seguimos hablando del Día del Patrimonio como fue inicialmente, pero hace años que son 2 días. Y ahora, como señalaba Willy, este año estamos dando un pasito más. En lugar de empezar el sábado de mañana, como se venía haciendo, empezamos el viernes de noche. O sea que ya son 2 días y una noche. Y quién sabe en qué estaremos dentro de 10 o 15 años. Pero además es una actividad que derrama sobre todo el año. Y eso está pasando ahora. Ya ha habido conferencias sobre China, exposiciones sobre China, libros editados sobre China, y va a seguir habiéndolos una vez que haya pasado el próximo fin de semana.
Es decir, el Día del Patrimonio tiñe toda la agenda cultural del país, mucho más allá del fin de semana específico en el que queda establecido, y eso también es una cosa muy linda. En este caso, miren, una de las cosas que tenemos que hacer cada año, las autoridades de patrimonio y las autoridades del ministerio, es elegir un tema para cada Día del Patrimonio. Y les aseguro que no es fácil, porque elegir siempre implica dejar afuera. Y muchos que quedan afuera tendrían enormes méritos para ser homenajeados en un Día del Patrimonio. La manera de sacarle dramatismo a esto es que estamos seguros de que el Día del Patrimonio va a durar muchas décadas más y vamos a poder reivindicar y homenajear a figuras que lo hubieran merecido y que no lo han sido. Ahora, en el caso de China no hubo discusión, no hubo plan B. Se caía de su peso que en el año del centenario de China había que dedicarle el Día del Patrimonio. Y creo que eso se debe a una particularidad, una de las muchas que tuvo. Fíjense, la situación más normal es que la gente se vuelve leyenda cuando ya no está. China fue un caso muy excepcional porque todos teníamos conciencia de que esa mujer era una leyenda cuando estaba entre nosotros. No hubo que esperar. Y por eso fue tan fácil darnos cuenta de que era la figura que teníamos que homenajear este año. Y además quisimos darle este enfoque rioplatense, que es un aspecto de nuestra identidad al que no siempre le prestamos toda la atención que merece. Es un aspecto de nuestra identidad que tiene una profundidad que no siempre vemos, porque a veces nos dejamos llevar por las cuestiones de circunstancias, por los conflictos de corto plazo, por las diferencias que puede haber sobre tal tema o tal otro. China Zorrilla no se entiende como fenómeno cultural si no se percibe que es enormemente uruguaya, pero no se entiende si al mismo tiempo no se percibe que es enormemente rioplatense. Y eso nos pasa un poco a todos. Entendernos como uruguayos implica entendernos como rioplatenses. Implica entender las raíces culturales, históricas que tenemos, que van más allá de los límites de lo que hoy es el territorio de la República. Y eso no va en desmedro de nuestra identidad como uruguayos, ni en desmedro de nuestra integridad territorial. Eso le da sentido. Somos una sociedad y un país fruto de un complejo proceso histórico en el que se mezclan decisiones políticas, episodios militares, con raíces culturales extremadamente profundas. Este año tuvimos otra oportunidad de percibirlo. Organizamos una exposición del pintor e ilustrador argentino Molina Campos, que ya había sido en el pasado una de esas figuras que habían pasado por encima de los límites políticos. Los almanaques de alpargatas ilustrados por Molina Campos estuvieron durante décadas en cada rincón del Uruguay y en cada rincón de la Argentina. Fueron pintados en Argentina. Pero todos los que peinamos canas tenemos el recuerdo de entrar a un café, a una estación de servicios, a un taller mecánico, a una estación de ómnibus, y que estuvieran las ilustraciones de esos almanaques. Hicimos un acuerdo con el Museo Las Lilas de Argentina para traer 30 obras originales de él, y el fenómeno volvió a repetirse. Originalmente las obras iban a estar 60 días en Uruguay. 30 días expuestas en el Museo de Florida, porque queremos romper algunas inercias históricas que tienen que ver con el centralismo montevideano, y nos rebelamos ante esa idea demasiado poco
examinada de que todo tiene que empezar en Montevideo. ¿Por qué todo tiene que empezar en Montevideo? Y nosotros inauguramos la exposición de Molina Campos en el Museo Departamental de Florida. Y el plan original era 30 días ahí y 30 días, curiosamente, en el Museo Zorrilla de Montevideo. Fue un éxito inmenso de público. Hablábamos con la gente del gobierno departamental de Florida que nos decía que no se acordaban de ver tanta gente pasando por el museo como en esta ocasión. Y todavía no se ha habido de Florida que ya el gobierno departamental de San José nos dijo, nosotros también queremos. Y después el gobierno departamental de Tacuarembó dijo, nosotros también queremos. Y por suerte paramos ahí porque la gente del Museo de las Lilas en Argentina estaba empezando a preocuparse y a poner en duda si iban a recuperar alguna vez esas 30 obras que nos habían mandado. No se entiende nuestra cultura, no se entiende nuestra historia, si no la miramos desde una perspectiva que va más allá de nuestros límites territoriales, e insisto, y eso no es en desmedro de nuestros límites territoriales ni en desmedro de nuestra identidad, es para tener una visión más profunda de nuestra identidad. Bueno, China encarna todo eso. Y fue muy lindo cuando empezamos a organizar esto, fuimos a Buenos Aires a hablar con alguna gente, con alguna de la gente que va a estar aquí el viernes, y otra que finalmente no pudo venir porque la agenda hace sus maldades y a veces no podían. Y era imponente el amor y las ganas que tenía esa gente de venirse hasta Montevideo a participar en el homenaje de China. Siempre recuerdo una noche que estábamos hablando con Ricardo Darín, que finalmente por problemas de agenda no pudo venir, y se puso a hablar de China y en un momento me dice, espera un poquito. Se levantó y se fue porque se había emocionado. Y después se recompuso un poco, volvió y siguió la charla. Y esa clase de reacción nos pasó muchas veces con mucha gente. Eso también es parte de lo que estamos celebrando y de lo que vamos a celebrar el fin de semana que viene. Están todos invitados. Muchas gracias.